Buenas tardes, buenas tardes. Estamos iniciando una plática más del Yin Yang Fiscal. Estamos iniciando ahora con lo que es este tema de razón de negocios. Vamos a empezar, vamos a dar un momento que sigan sumando los demás compañeros para poder iniciar de lleno con esta plática. Ahorita comenzamos. Bueno, este tema está dando ya mucho de qué hablar, sencillamente porque ya está iniciando las revisiones sobre lo que es la razón de negocio. Es algo que lo veíamos un poco lejano, pero ya lo estamos ya viendo en los primeros casos que se los vamos a compartir. Y pues es obviamente de estudio, porque eso es lo novedoso de lo que es esta parte de las reformas fiscales del 2020, que en esta situación es la norma general antiabuso, lo que vamos a platicar en dos sesiones. Ahorita la primera parte, siguiente dentro de 2 semanas la segunda parte. El material está a su disposición. Me hacen llegar un correo y con mucho gusto se lo hacemos llegar, ¿no? No hay ningún problema. Aquí la finalidad es pues difundir el conocimiento y retroalimentarnos de sus comentarios. Bueno, saludos a los que están ya sumándose. Ahí vamos poco a poco, luego tenemos reproducciones más adelante, tenemos que por la hora es un poco complicado, pero pues queda grabado para los efectos, ¿no? Miren, esta es una ya revisión, esta es una visita que tiene este contribuyente, eh, y ya le están solicitando lo que es la razón de negocios, independientemente de todos los puntos que es la materialidad. Y lo demás, que son las balanzas, estados de cuenta, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, y le introducen un punto, voy a ocultar esta de aquí, ahí está. Se pide que explique detalladamente las razones de negocio que justifique la realización de las operaciones por los cuales, atendiendo a la actividad económica que realiza, tuvo que recurrir a los servicios de los contribuyentes. Repito, eso es independientemente a lo que es la materialidad, que es lo que realmente estamos acostumbrados, ¿no? Cómo contactó al proveedor, las cotizaciones, qué trabajadores estuvieron en lo que fue la empresa, el tiempo estimado, el proyecto, todo lo demás, ¿no? Cómo llegó la mercancía, se pagaron los fletes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de lo que es la materialidad que ya conocemos, ahora nos dicen, indícame detalladamente la razón de negocios de tales operaciones. Por ejemplo, si yo contrato eh, un constructor, pues, bueno, oye, pues yo quiero pues, construir el edificio porque espero tener más clientes, y al obtener más clientes, pues va a darme más ingresos. Ya no es que el material, que cómo llegó, cómo contacté al constructor, no, eso es materialidad, 69. Ahora están preguntándome el por qué lo estás haciendo, ¿sí? Y estas son, derivados de estos puntos, de este numeral, lo que te piden. A ver, dice, para que vayamos teniendo aterrizado una idea de lo que vamos a platicar sobre razón de negocios. Nos dice, si la necesidad del servicio se justifica con motivo de la retroalimentación efectuada por los clientes o proveedores de la empresa,
deberá adjuntar la documentación que directa o indirectamente demuestre dicha situación. A ver, ¿qué es esto? La necesidad del servicio se justifica, o sea, ¿por qué yo contraté o cuál fue la finalidad de tener a tales clientes o proveedores? Y necesito la documentación, o sea, no le tengo que explicar nada más del por qué, tengo que anexarle la documentación, que en otras pláticas ya hemos comentado que eso es muy importante para desvirtuar la razón de negocios. Y en estas dos pláticas, pues vamos a ampliar más al respecto, ¿no? Pero aquí está un ejemplo de lo que nos están solicitando para una razón de negocios. Entonces, señores, ¿qué creen? Pues debemos de ir ya viendo si no tenemos el soporte. A lo mejor sí la operación sí existe, sí a lo mejor no lo tenemos plasmado, pues ya vemos que aquí va a ser necesario para estas situaciones de razón de negocios, ¿no? El segundo punto, si la necesidad del servicio se justifica por la implementación de nuevos proyectos de inversión, deberás juntar la documentación que directa o indirectamente demuestre dicha situación. Y nos menciona unos ejemplos. Descripción del proyecto, costo total del proyecto, si fue aprobado el proyecto por parte de la Asamblea de Socios. Ese es un punto muy importante, que lo vamos a platicar más adelante, que los proyectos de gran calado vamos a requerir que se encuentren en una orden del día de la Asamblea de Socios, donde se dé a conocer, obviamente, el impacto de este. Ojo, miren, con lo que están solicitando, esto ya lo sabíamos, ¿sí? Pero apenas como se está llevando a cabo ya con el 5A del código, ya lo están plasmando. Ahí está, en su caso, pero nos va a servir para desvirtuar estos puntos. Normalmente cuando son grandes proyectos, por ejemplo, aquí tenemos el de la ampliación del puerto, bueno, todavía, no, sí vamos a seguirlo teniendo, ¿no? Normalmente son inversiones de varios millones de pesos. Eh, Me atrevería a decir de miles de millones de pesos, que algunos de activos están en dólares. Entonces vamos a dejarlo en millones de pesos, ¿no? Porque son variados. Entonces estos proyectos se ponen en la asamblea de socios para su aprobación. Este documento, vemos que aquí nos va a servir para demostrar la razón de negocios. Y luego nos dice, en el caso de que se trate de un proyecto específico solicitado por algún cliente o proveedor, deberá proporcionar el nombre y RFC de este, o sea, para cruzarlos, así como el contrato respectivo o bien cualquier otro documento que evidencie que el servicio lo adquirió con motivo de un nuevo proyecto de inversión. Y luego dice, si se trata de una licitación pública, deberá proporcionar copia de las bases adquiridas y en su caso contratos de obra pública suscritos con la autoridad licitante. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este punto? Aunque sean de obra pública, los servicios que se estén proporcionando, que podríamos decir que la autoridad tiene los elementos para llevarlo a cabo, digo, para cruzarlo de manera directa, de todas maneras, la autoridad dice, dámelo para poderlo evidenciar y no estar solicitándolo a otra área. Si son de construcción, mucho cuidado. Aquí tienen que tener la carpeta ya integrada, los avances de obra, las aprobaciones, que realmente la obra se llevó a cabo, porque si resulta, y ya nos vamos a una situación también que va a rayar en materialidad, que no se llevó a cabo la obra, tú recibiste un dinero, ya van a tener otras implicaciones, ya no de una situación fiscal. El expediente se va a otra área. Entonces tengan cuidado con esto. Es como ya estábamos platicando de, oye, el lavado de dinero, si es parte fiscal, bueno, no va a ir derivada de una situación de una revisión fiscal, porque la revisión es para otros efectos. Pero sí se podrá armar una carpeta independientemente de esto. Entonces podría llegarse a armar una carpeta
aparte, ¿no? Pero miren, aquí nos están dando las claves. ¿Qué es lo que nos van a pedir? La razón de negocio, lo que vamos a ver más adelante, son proyectos de tal dimensión que va a tener un beneficio fiscal, esto es una disminución del pago del impuesto. Por lo general, son inversiones muy fuertes que se realizan. Por eso nos están pidiendo estas situaciones, ¿no? Ramón, no es una operación de no trascendental, bueno, pues entonces no requerían la asamblea de socios, porque yéndonos a las mejores prácticas corporativas, pues a lo mejor no es relevante mostrárselo a los socios o 30 días antes de la asamblea, ¿no? Aquí va a depender de muchos factores, ¿no? Y tendremos que evaluar cada uno de ellos. Tercero, si la necesidad del servicio se justifica con motivo de la pérdida de la presencia del mercado, deberá juntar la documentación que directa o indirectamente demuestre dicha situación. La reciente creación de empresas dedicadas al mismo ramo o actividad, la reducción de cartera de clientes o proveedores, adjuntar el listado de clientes y proveedores que dejaron de contratarlo, incluyendo sus nombres, números telefónicos, dirección de correo. Ándale, todo eso. Eh, supongamos que soy una empresa restaurantera fuerte. Obviamente una reducción de clientes, está por de la pandemia, vamos a situarlo ahorita con la pandemia, ¿no? Lo que tengo que hacer es invertirle, cambiar el giro del negocio, tengo que poner mesas por separado, tengo que poner acrílicos para que puedan platicar la gente, que tengan su espacio, medidas de limpieza, e inclusive ya abrí un segmento de venta por internet, llevar los alimentos, entonces todo eso requiere inversión. Entonces imagínense el documento que tengo que entregarle a la autoridad para justificar ese punto. Pues, ¿qué le voy a poner? Pues algo muy simple, ¿no? Oye, pues vamos a hacer un proyecto, ¿no? Aquí se requiere gran situación, gran planeación. Le vamos a adjuntar como anexo las ventas que se han perdido y la relación de clientes. Digo, si son público en general, pues obviamente pues, vamos a ponerlos, ¿no? Sí, viene el señor Chucho a comer cada domingo, ya no viene el señor Chucho, ¿no? Pues vamos a poner. Pero vemos que requerimos un documento como tal. ¿Por qué estás realizando la inversión? Requieres, obviamente, un documento, guía de lo que tú vas a hacer, entonces hay que plasmarlo. Si la necesidad de servicio se justifica con motivo de una reestructuración del personal de la empresa, deberás juntar que directa o indirectamente demuestre dicha situación. Por ejemplo, altas en el IMSS del nuevo personal, bajas del personal que dejó de laborar, ampliación de la cobertura de los contratos de seguros celebrados con instituciones de seguros de incorporación de nuevo personal, publicaciones de empresas dedicadas a bolsas de trabajo donde se desprenda la publicación de vacantes, o bien los contratos o pagos efectuados a estas empresas. Traducción, que realmente tengas el personal, aquí podría rayar con 69B, pero aquí no es, dame los números de los trabajadores, los contratos, que sería 69. Aquí es, dime el por qué y obviamente dame la evidencia de ese por qué. Nóminas fantasma, materialidad de la nómina, suena, ¿no? Pero vean hacia dónde falla esto. Si la necesidad del servicio se justifica con motivo de un imprevisto ocasionado por alguna causa fortuita o fuerza mayor, deberá adoptar la documentación que directa o directamente demuestre dicha acta. Por ejemplo, acta de hecho levantadas ante el fedatario público al MP, donde consten los hechos acontecidos. Pago de instituciones de seguros, con motivo de haber acontecido el riesgo que ampara los seguros contratos con la empresa. Por ejemplo, igual puede ser un robo. Mira, aquí están los videos donde entraron a robarme. Ah, ya, con eso ya, adelante, ¿no? Si la necesidad del servicio se justifica con motivo de deterioro normal del activo fijo, maquinaria o equipo de comunicación, el manual técnico proporcionado, el manual técnico. Luego estamos buscando hasta la póliza de garantía ni aparece, ¿no?
Entonces se desprende el cuidado y la frecuencia por el mantenimiento del bien, la factura, contrato, reporte, el último mantenimiento, anterior que justifica el gasto, ubicación física de la maquinaria o equipo al que se realizó el mantenimiento. Esto de la ubicación física, me voy a adelantar con un ejemplo que es sobre la parte que habla de la sustancia económica, la NIF A2, que es si realmente la operación se llevó a cabo. Esto podría rayar también el 69, pero lo que se busca aquí, adicionalmente, que podría solicitarnos el 69B, es que se justifique el por qué se requiere llevar a cabo los servicios. Al día de hoy, las operaciones inexistentes han cambiado su giro. Se han vuelto más tangibles, intangibles. Esto quiere decir que como que están comprando y vendiendo activos o bienes, en lugar de que sean intangibles como asesorías o servicios. Pero la autoridad de todas maneras, pues los localiza, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo sé que ustedes no lo hacen, pero para esto va a este punto. Supongamos que usted requiere una maquinaria muy fuerte y la compra. Pero, ¿qué creen? Realmente esa operación realmente no se llevó a cabo, simplemente fue para sacar un dinero. ¿Dónde está la maquinaria que compras? Justifícame el por qué querías esa maquinaria. A mí se me hace que nada más simulaste que querías comprar la máquina y aparte, estuviste dándole servicios de mantenimiento a la máquina de algo que ese activo no existía. El equipo que entró a darle mantenimiento es falso también. Eso irá probablemente al 69B. Aquí lo que te dice es justifícame el servicio, la compra, por qué lo requerías. Y obviamente va a pedir 69B. Sí, ya vamos por dónde va esto. Si la necesidad del servicio se justifica con motivo de cualquier otra situación distinta, deberá explicando, adjuntando la documentación. Y aparte, pues la materialidad, ¿no? Toda evidencia que proporcione evidencia material. Señores, razón de negocio. Ah, so Ramón, eso no lo habíamos visto. O mira, más o menos se parece a 69B. Sí, nada más que aquí, si bien no es documentar el gasto, el procedimiento, la consecución, aquí lo que se está buscando es la justificación. Justifica, justifica, justifica. Motivo, motivo, implementación, motivo, motivo, justifica motivo, justifica el servicio, justifica el motivo. Dime el por qué, dame la explicación del por qué, yo quiero saber el por qué. Y obviamente con su documentación soporte. Entonces, ¿es distinto al 69B? Sí, porque ahí te van a pedir que el personal que estuvo, que la infraestructura, que si cuentas con la maquinaria, las grúas. Aquí, por ejemplo, va a ser, dime el por qué compraste o necesitaste una grúa. Aquí está la compra de la grúa, aquí está la foto. No, 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 no. Dime el por qué la necesitaste. Y obviamente que vaya relacionado con tu actividad económica. Oye, ¿para qué compras una grúa de varios millones si tú eres una empresa transportista? Como que no va tu giro son camiones. Razón de negocios, tendré que justificarlo. Ah, es que ya amplié mis actividades y ahora también vendo grúas para otros equipos. Ah, entonces es mercancía, no es activo. Pues explícame. Yo no sé, ¿no? Está interesante este tipo de situaciones que vamos a ir abordando, pero quería iniciar con esto para que nos vayamos dando una idea, creo que ya con esto lo podemos aterrizar, de qué va a ser la razón de negocio. Esto ya, vuelvo a repetir, la autoridad ya lo está solicitando y ya cuenta con las facultades para poderlo llevar a cabo. ¿Vale? Bueno, después de externarles o plasmarles
lo que ya la autoridad está revisando en razón de negocios y ya viendo algunas situaciones que nos solicitan para que lo vayan previendo en sus empresas, como asesores, como contadores, administradores, pues a lo mejor sí, sí la operación sí es cierto, pero nos falta el documento, nos falta el resguardo, nos falta darle lo que debiera ser la formalidad del acto. Esto no quiere decir que disfracemos una operación. Hoy vamos a hacer una inversión de 4 millones de dólares. No creo, de lo poco que he estado participando en negocios, en asesorías, en auditorías, siempre hay un proyecto, siempre hay una cotización. No me digan que al hacer una inversión fuerte no hay ni tan siquiera lo que se planea hacer. La autoridad pues también te lo va a pedir, oye, debe haber algo donde esté plasmado, no nada más que se haya creado de la noche a la mañana, ¿no? Es interesante, yo cuando esto ya lo veníamos platicando, la razón de negocios, eh, esto, les comento, esto no es nuevo. Desde, eso todos los cursos los digo, desde la década del 2000-2010 ya se daba a conocer que cuando se quería realizar una planeación fiscal, una inversión que generaría una deducción, pues tenía que tener o estar justificada la razón de negocio. Esto inclusive te los explicaban en los cursos, en las escuelas, porque era una corriente que venía a nivel internacional. En las primeras revisiones, de allá por el año 2004 al 2008, si la memoria no me falla, ya la autoridad en las revisiones te pedías que justificaras las razones de negocios cuando eran obviamente impacto a los estados financieros muy fuertes. Nosotros llegábamos siempre a solventar esto porque las inversiones que eran reales, eran ciertas, pues si bien no buscaban disminuir el pago del impuesto, pues obviamente que sí tenían un beneficio fiscal en ese año. Pero en las corridas financieras, que es otro elemento que con eso se demuestra la razón de negocios, pues se veía la intención del por qué. Por ejemplo, si compramos una grúa, que las grúas las traen de los Países Bajos, por cierto, y aquí se arman, o a veces los traen ya listos, pero el costo es más caro, por cierto. Eh, Se explicaba, mira, esa grúa sí vale muchos millones. Se hizo una inversión, inclusive nos endeudamos. ¿Eso qué va a generar? Pues probablemente pérdidas. Primero, por el pago de lo que es la deuda financieramente en el flujo y obviamente la deducción de inversiones, la depreciación fiscal que va a afectar al resultado fiscal, ¿no? Pero en los siguientes años nos va a generar más ingresos porque es para abrir un nuevo sector de negocios. Ah, ¿dónde está eso? Mira, aquí está en la corrida financiera. A ver, muéstrame. Es más, mira, tú ahorita que me estás revisando 2 años después, por cierto, ya se llegaron a cumplir las metas de lo que estaban proyectados, o sea, están un estimado, pero pues, está muy apegado a la realidad. Y de esto, ¿qué crees? Estamos pagando impuestos en esos años porque en la intención del negocio que sigue creciendo, también te toca una parte, estimado socio, autoridad fiscal. Y ya como que la autoridad, ah, mira, sí es cierto, ya se vio un incremento en tus ingresos. Ah, mira, también estás pagando más impuestos en los siguientes años. Ah, sí es cierto, ok. Sí hay una justificante. Pero eso dónde lo tuvieron que ver. En el proyecto, en la corrida financiera, en el estudio de mercado, en el acta de asamblea, donde a los socios se les dio a conocer la inversión. O sea, tiene que haber documentos que se evidencie la razón de negocio. No va a bastar, espero que no incurran en eso porque esa es la intención de esta plática. Simplemente con explicarle, darle contestación en una hoja de Word sin el soporte. Y también entra otra situación importante que va a ser el darle fecha cierta a estos actos.
Si era un proyecto de inversión, pues ¿sabes qué, maestro? Toda la carpeta, pues vamos ante notario para que se vea que sí lo hicimos en esa época. Porque es muy probable también que entre esa figura de la fecha cierta, como ha pasado en otras revisiones que no hace la autoridad. Este contrato de comodato se me hace que lo acaban de hacer, porque sin ese contrato de comodato no te pasaba el gasto de gasolina por 2 millones porque no hay un activo fijo que genere el gasto de gasolina. Ah, mira, aquí está el contrato de comodato. Oye, qué casualidad que que ya apareció el contrato de comodato, ¿no? No, 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 mira. Oye, pero viene hasta caliente y sin firmas. Ah, espérame, ahorita te lo firmo, ¿no? Oye, lo estás haciendo ahorita. La fecha cierta también va a tener algo importante en la documentación soporte que tendrá que ver con la razón de negocio. Todo esto que nos están pidiendo aquí, de preferencia, señores, en la carpeta, en la razón de negocios, en el proyecto de inversión, fecha cierta. Todo esto tendrá que ser llevado a cabo por gente con su cédula profesional, con su expertise comprobado. Esto es, oye Ramón, pues vamos a hacer una proyección, por ejemplo, cuando nos toca hacer para inversiones de puerto. Para inversiones de puerto que tú entres como un proveedor en el puerto, por ejemplo aquí en Veracruz, te piden obviamente tus estados financieros, tus razones financieras, ¿no? Que estén no apalancados, no endeudados, el capital de trabajo, este, etcétera, ¿no? Luego, la proyección que espera su tema, yo voy a invertir en tales camiones para que pueda incrementar el nivel de ingresos, obviamente con el contrato que espero obtener. Y obviamente su depreciación, el pago del impuesto que esto genera, y el número de ingresos que corresponde a cada camión, los años que se espera, 5, 10, 15, 20 años, etcétera. Hay un documento, pero ese documento, pues oye, ¿quién te lo hizo? ¿No? Pues Ramón Ortega, ¿y ese quién es? Ah, mira, aquí está su cédula, sus estudios, nivel de proyecciones. Ah, bueno, ok, fue alguien que cuando menos eh, conoce, ¿no? Entonces no vamos a necesitar a alguien vamos a necesitar a alguien, obviamente, experto en estas situaciones. Por ejemplo, otro que doy, siempre que va muy apegado a esto de la razón de negocios, para ir adentrándonos ya en materia. A ver, yo pues te voy a poner un negocio de cafeterías. Es una inversión fuerte, pero lo quiero para los millennials, o sea, para un nuevo sector. No quiero la cafetería tradicional, ¿no? El lechero, el café, no, no, no. Los millennials. Ah, bueno, pues hago el estudio, ¿no? Y veo, no, pues mira, yo requiero en mi proyecto, que es dirigido a cierto sector, pues que sea, como son millennials, tienen que estar conectados todo el tiempo. Tienen que tener espacio para sus tabletas, sus computadoras, sus teléfonos inteligentes. Ok. La mesa tiene que ser cuadrada, rectangular, no tiene que ser la tradicional mesa redonda, porque necesitamos un espacio para sus papeles, sus cosas que llevan. Como es un sector de población muy informada que necesita información cada momento, vamos a poner televisiones alrededor del lugar donde vamos a dar el servicio. En medio de la mesa no va a haber que el azúcar, que las servilletas, que la salsa cápsula, no, 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 no. En medio debe estar limpio y deben de tener las conexiones, inclusive por si alguien quiere Wi-Fi, también se puede hacer la conexión. Ah, entonces vemos que va a ser una inversión muy fuerte. Debe haber un lado el proyecto de la inversión. Tiene que estar un documento, no puede haber salido de la nada. El bosquejo, inclusive el diseño, donde va a estar el negocio, el ambiente,
Inclusive en esos casos, traer un barista, un especialista en la prueba del café, el diseño de los menús, que también tiene mucha implicación en la imagen que busca tener el local. Todo eso es inversión. ¿Dónde está el documento? Ah, eso nos hace falta, Ramón. Bueno, pues allá está para que la vean, ¿no? Bueno, ya que ya tienen una idea de qué es lo que va a pedir la autoridad, pues vámonos ahora sí, pues al antecedente, ¿no? En la exposición de motivos, qué es lo que busca el legislador, la autoridad con la razón de negocios, ¿no? ¿Cuál es el fin de esto? A ver, eh, el General Anti-Avoidance Rule o el Anti-Abuse Rule, la norma anti-elusión, viene por parte de lo que es el BEPS, de que México participa, el GAR, cuando dicen es el GAR, pero suena un poco este, como llamativo, ¿no? El GAR, así suena con otra R, ¿no? Yo voy a decir el GAR. Vámonos, dice GAR. Bueno, así yo le estoy diciendo que el otro no me gusta. ¿Sí? Bueno, eh, aparte del esquema de reportable que es la acción 12, que es lo que ya en nuestro fanpage hemos platicado ampliamente de esquemas reportables, y ahí están los videos que hemos subiendo poco a poco también en el YouTube, por cierto. Eh, Son dos puntas de combate contra la situación de la elusión fiscal. La elusión fiscal en México a partir de este año se combate. Es tanto la evasión como la elusión fiscal. El tema de los esquemas reportables y el envío de esas planeaciones fiscales agresivas que se busca disuadir de ellas, en este punto va a ser ir contra las lagunas que existen en la ley y la finalidad de estas cláusulas antielusión, que se llaman eludir, va a ser el justificar el acto que estás llevando a cabo, que no debe de tener el fin último de una disminución de pago de impuestos. Traducción, que tú busques realizar un gasto o inversión con la finalidad de no pagar impuestos, sino que realmente lo requiera el negocio para que pueda seguir generando. Obviamente va a haber una disminución de impuestos, pero no era el fin. El fin no es disminuir los impuestos. Esa es la finalidad de esta cláusula antiabuso. Lo que en el 5A del código le vamos a llamar el beneficio fiscal. Quinto párrafo 5A del código fiscal. Disminución, exención, reducción, diferencia temporal de pago de impuestos. Ese va a ser el beneficio fiscal. Entonces, en las revisiones, como acabamos de ver, es justifícame el por qué lo hiciste. Y les voy a poner un ejemplo que creo que por los que estoy viendo, saludamos. Aquí está Ida, saludos a Ida. Dani, que no se pierde ningún evento, gracias Daniel. Julio, Eduardo, también fan, Eduardo, saludos. Berta, Armando, José, Julio, Fernanda, Tania, bueno, los que estoy viendo aquí en línea, ¿no? Que independientemente también hay gente que se suma más adelante por la hora, ¿no? Eh, la mayoría recordará la situación de los automóviles. Cuando damos la clase de fiscal, siempre preguntan, contador, ¿por qué los automóviles están topados a 175,000 pesos? Es contra la economía, el comercio. ¿Cómo no va a ser posible que yo a comprar un automóvil no lo pueda hacer deducible al 100%? Le dije, mira, ahí te va la historia y te va el porqué. Mira, supongamos que tienes una base del pago de impuestos de 400,000 pesos, una utilidad fiscal de 400, ¿no? Antes de cerrar el año. Y checan los estados financieros, estados resultados. Oye, mira, nos va a salir a pagar, bueno, en esa época era el 35%, ¿no?
125,000 pesos de ICR porque nos va a dar una base de 400,000 pesos. Oiga, contador es mucho, o el asesor, ¿no? Porque luego el culpable de todo es el contador. Dice, oiga, ¿por qué no mejor compramos autos, los hacemos deducibles y disminuimos la base y pagamos menos impuestos? De que se lo quede el fisco a que los quedemos nosotros, pues mejor no los quedemos nosotros, ¿verdad? Ah, sí es cierto, ¿verdad? Pues compramos coches. ¿Qué pasa? Disminuye la base del pago del impuesto y obviamente que el fisco obtiene menos recursos. Ah, la autoridad se empezó a dar cuenta. Ahora resulta que yo estoy financiando el coche, porque bueno, creo que en México no, bueno, cuando menos en Veracruz no. Le estoy financiando el coche de su querida al dueño. Mira, ah, no, 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 eso no va a ser posible. Vamos a poner que los automóviles tienen que ser utilitarios. Algunos recordarán que, por ejemplo, a Eduardo, que es fan de Cruz Azul, que recordará aquellas épocas, que a los automóviles a un costado, bueno, no especificaba dónde tenía que ponerse, pero por lo general se ponía un costado, que tenía que decir que era automóvil utilitario, que esto era que para los fines de la empresa. De ahí se quedó esa situación de ponerle automóvil utilitario. Luego, ¿qué pasó? Se limitó a 300,000 pesos el automóvil. Oye, pues un automóvil para la empresa, pues no creo que sea de tanto importe, ¿sí? Digo, si se compra un Mustang, pues habrá que justificarlo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Bajó a 175,000 pesos, porque empezó a darse demasiado de esto. Luego, ¿qué pasó? Bajó, no, no recuerdo si a 120, 130, y fue un año, y luego retornó a los que actualmente conocemos ahorita de los 175,000 pesos. Ese es el por qué los automóviles tienen la limitación actual de los 175,000 pesos. El buscar que los contribuyentes no erosionen la base del impuesto. Esa es la finalidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de erosión de la base, nos llevamos esa idea. Es buscar erogaciones, de que hablo de gastos, inversiones, o cualquier otro tipo si hubiera de erogación, una salida de recursos con la finalidad de pagar menos impuestos. Por eso la autoridad en las revisiones está solicitando la justificación del por qué estás llevando a cabo tal gasto. Esa es la intención de estas cláusulas antielusión. Buscar mediante contratos, lagunas en la ley, a veces criterios también se pueden dar. Bueno, esto va a entrar en esquemas reportables, cuya finalidad va a ser enterar menos recursos. ¿Vale? Bueno, entonces en el BEPS, que es el Option Profit Shifting, que es el combate de la erosión de la base, pues la intención es irse sobre empresas multinacionales. Realmente es algo creado para empresas grandes corporativos, pero se está desdoblando esto porque México participa en el esquema BEPS y en la legislación, pues si se hubiera hecho distinción, pues hubiéramos entrado en una situación de inequidad tributaria. Entonces todos tienen que entrarle a Belén cantando con esta situación. México participa como administración tributaria dentro de las acciones BEPS. Las reformas que estamos viendo al día de hoy en los que México ha estado implementando vienen de la participación dentro del G20 y el OCDE como recomendaciones, acuerdos que se tienen que ir implementando en los países. México, por ejemplo, dentro de su mapeo, en su MAP, ya por ejemplo el documento 12, que es el de planificación fiscal agresiva, pues ya vimos que es el de los esquemas reportables,
que su fecha, de acuerdo al mapeo entregado a la OCDE, es a diciembre de este año para que inicie ya en vigor el 1 de enero del 2021. Por eso no creemos que vaya a haber una ampliación del plazo de la implementación de lo que es el esquema reportable. La limitación de intereses que teníamos el 3-1, la capitalización delgada y la reforma para este año en los intereses que se manejen a nivel internacional, pues viene de este documento 4. Los mecanismos híbridos también parte de la reforma de este año, el documento 2. La economía digital, las plataformas digitales, que empezó en junio de este año. Acción 1, economía digital. Lo que se viene más adelante, precio de transferencia y valor razonable. ¿Se acuerdan de la solicitud de los RFCs de los socios o accionistas para empezar a cruzar? Viene, bueno, ya me voy a adelantar, que no me lo puedo guardar. Viene, desde hace 2 años se planeaba empezar a hacer cruces entre partes relacionadas que por X o Y motivo no se pudo explotar. Ya la autoridad planea realizar este cruce de información y si hay efectos de control, accionistas que participan en la toma de decisiones, acciones entre ellas, que se consideren como partes relacionadas, señores, cuidado, ¿eh? Si ustedes son una parte relacionada y no han informado a la autoridad y sobre todo no han hecho estudio de precios de transferencia y que los valores facturados estén a valor de mercado o a los rangos establecidos, vienen sorpresas, vienen varias sorpresas. Esta figura del valor razonable va a ser una nueva figura que ya en las normas ya se contempla, esto del fair value, el valor razonable, ahora lo vamos a tener en fiscal, pero eso todavía no se aterriza, aunque ya está en pláticas, pues eso cuando lo toquemos, pues ya es porque ya está el proyecto, ¿no? El valor razonable, precios de mercado, economía de opción. Ahorita vamos a tocar ese otro tema, que la economía de opción ya aparece en el 5A del código. Ahorita vamos para allá. Ese es otro tema que va a dar mucho dolor de cabeza. Bueno, pues México pues realiza estos modelos de convenios. Recordemos que el ICR es a nivel internacional, por eso el método de rentas, como se le conoce, pues están los convenios para evitar la doble tributación. Inclusive, si tú pagas el ICR en un país distinto, tú puedes acreditar el pago de ese país, ¿no? Bueno, dentro de estos mencionan, o ya venía mencionado, de ir implementando la norma general antiabuso. Dentro de este documento, ya venía desde el 2017, 2018. Vamos a bloquear al que le va a la América. No, no es cierto. Saludos, saludos. Ahí mandan saludos. Pero ahí ya México poco a poco y quería ir introduciendo esta norma general antiabuso. Uno de los intentos fue en el 2014, hubo otro en el 2016, 2017. El del 14 no pasó porque modificaban gravemente el artículo 5 del código, que lo tenemos aquí en el material. Pero, pues obviamente hubiera cambiado todo el sistema tributario, esa modificación del artículo 5, las defensas, los métodos de interpretación. Y en México la corriente que tenemos, que es romana, la parte en la que aplicamos en nuestra legislación, pues México luego copia de modelos de lo que es el británico, el americano, luego combina con países que hacen también un híbrido como en Sudamérica. Obviamente siempre nos reflejamos en España, también es cierto, tenemos pues la parte romana española, yo no dirán romana germánica, pero bueno, son la corriente. Pues por eso no, las reformas a veces van parchadas porque tomamos no de la corriente que corresponde y entonces en la legislación no concuerda. Por eso no pasó el artículo 5 en esa época. Pero bueno, 5 del código, métodos de interpretación.
Dice Eduardo, ¿podrán verificarse con actividades como personas físicas, como partes relacionadas? Sí, Eduardo, la intención es cruzar todo. Hoy eres persona física con actividad empresarial y casualmente le andas facturando a una empresa en la que estás como socio o accionista, ¿no? ¿No será, Eduardo, que estás sacando dinero por esas vías de facturación? Pregunto yo, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Entonces ese cruce de partes relacionadas entre personas morales, físicas, accionistas, por eso la limitante del RIF es que no saquen dinero mediante RIF, por eso, ok, si es para una empresa, pero tú no eres socio, adelante, ¿no? Eso se tuvo que aclarar posteriormente, ¿no? Pero la intención es clara, ¿no? Cruzar partes relacionadas y al hacer partes relacionadas, pues queda sujeto pues un estudio de precios de transferencia que con esto se explotaría o regresaría los precios de transferencia al mercado. Hay que ya irnos buscando un proveedor de estudios de precios de transferencia para que los valores que estén ahí marcados pues no tengan un problema fiscal más adelante, ¿no? Entonces, sí, Eduardo, es la intención. Hace 2 años lo querían hacer, no pasó, pero ahorita, ¿por qué? ¿Qué hicieron? Que presentara los avisos de socios o accionistas. Ya la autoridad, como lo das de alta, pues inclusive le piden a los notarios, pues ya que tengan el RFC de estas personas, ¿no? Señor, para meterlo en su base de datos y cruzarlos, esa es la intención de esto. Por eso digo, vienen sorpresas de cruces más adelante de entre partes relacionadas, puras conjeturas. Bueno, veremos, a ver. Por eso luego les pasa a los del Cruz Azul, que le andan buscando ahí a Willy, ¿dónde quedó? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Regresando, el tema de ilusión y evasión fiscal, pues la ilusión, pues son lagunas, huecos, interpretación que le damos a las cosas. Por ejemplo, regresando a los automóviles, si uno me preguntaba, Ramón, yo he visto que hay gente que hace deducible un automóvil por 600,000 pesos todo. ¿Es esto posible? Dice, bueno, la interpretación que le des de acuerdo a la deducción de inversiones podría ser. ¿Cómo es esto? Sí, mira, el criterio menciona que la deducción de la inversión de un automóvil será hasta 175,000, pero no habla que sea sobre el monto original de la inversión. Y la deducción de inversiones es la depreciación fiscal. Entonces, es un automóvil de 600,000 pesos, el 25% sobre ese activo será 150,000 pesos. ¿Rebasa de los 175? No. Ah, bueno. Oye, la intención era que al adquirir el activo, sobre el monto del tope fueran 175. Ah, pues así claramente no está en la legislación. Entonces, los métodos de interpretación que nosotros le damos es muy amplio y obviamente pues tiene una afectación a la base del pago del impuesto. ¿Qué es lo que el legislador buscaba? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era la intención? Si lo aplicamos con otras leyes, reglamentos, ¿qué quiso decir de manera hermenéutica? El uso de otras fuentes de información. Oye, tuvo que haber sido un estricto literal, es directamente a lo que dice esto, axiológica o lo comparamos con otra analógica, etcétera. En disposiciones fiscales, y esto pues yo creo que la mayoría lo sabe, de acuerdo al artículo 5 del código, podemos ocupar cualquier tipo de interpretación, cualquiera, excepto cuando se trate de 4 elementos de la relación tributaria, que es el objeto, el sujeto, la base, la tasa o tarifa. Y algunos dicen que hay uno quinto, que es la época de pago. Bueno, está implícito, aunque ese no está directamente en el 5 del código. Entonces, la autoridad, esto ya lo venía estudiando, esto es eludir el pago de impuestos mediante alguna astucia, unos dirán con el conocimiento de la ley, pues esta parte en el estudio que hace la autoridad se le conoce como el fraude a la ley o el abuso del derecho. La elusión fiscal
no contempla la totalidad de ciertos casos. Y algunos sacan ventaja fiscal por no estar limitado, restringido o plasmado cierta situación. Por ejemplo, aquí damos dos muy simples, ¿no? Dice ahí hay una imagen de que no se permiten los perros, ¿no? Y pues hay un gato, ¿no? Dice, pues aquí dice que no hay perros, ¿no? Yo soy un gato, pues no me aplica, ¿no? Bueno, la finalidad, lo que indica la imagen, es que no estén ahí los animales, ¿eh? Porque lo ensucian, etcétera, ¿no? Y el otro dice, prohibido pisar el césped. Pues anda de manos, ¿no? Y pues, con los pies no ando pisando, ¿no? Oye, la intención es de que no esté usted ahí. Y yo siempre lo pongo, en México está sobreregulado porque el mexicano le da las vueltas, le da vuelta a las cosas. Oye, voy a un restaurante, voy a comer, y el de junto pues, empieza a fumar, ¿no? Oye, déjame comer. Ah, tiene que salir una legislación para que haya zona de fumadores y no fumadores. O sea, hay que legislar hasta lo mínimo. Y por eso también esto del fraude a la ley, del abuso del derecho, que es una situación de antisocial. ¿Por qué? Porque al ser esto, la autoridad recibe menos recursos del Estado, y al recibir menos recursos del Estado, la gente se ve sin el beneficio de los recursos obtenidos. Seguridad, salud, educación, ¿no? Entonces, es fraude a la ley, es que con engaño o inexactitud, derivado de una actitud donde se forja evadir la obligatoriedad de la ley. Muy bien, Ramón, pues el que conoce la ley, pues adelante, ¿no? Ah, no, ya es ilícito. Entonces, esto de evadir impuestos, que es distinto, porque evadir es salir del marco legal, es un fraude directo. Aquí es contrario, aquí está dentro del marco legal, pero utilizar los claroscuros que se encuentran en ese marco legal. Esa es la parte del abuso del derecho, ¿no? Y entra una nueva figura dentro del 5A que es la economía de opción. Aquí la economía de opción, que es algo que a nivel internacional se ocupa, pero en México apenas está dando a conocer en este año, es que dentro de las actitudes lícitas y libres de todo individuo, porque hasta el día de hoy los impuestos son autodeterminables, eso quiere decir que uno los determina, no la autoridad. La elección y realización de un negocio, acto, contrato lícito es jurídicamente respetable, aunque sea elegido en comparación con otras por su resultado equivalente y su menor o nula carga fiscal. Eso es propiamente la economía de opción. Ejemplo, mando a pintar el edificio. ¿Cuánto te costó? 3 millones de pesos. Oye, salió muy caro. Normalmente a valor mercado, la pintura y por lo que es el espacio, te cobran 1 millón de pesos. ¿Por qué escogiste el de 3 millones cuando en el mercado está de 1 millón? ¿Por qué elegiste ese? Ah, es que ese era el color que a mí me gustaba y ese es el único que había. No importa que cueste 2 millones de pesos más. Ah. O también puede ser, oye, compré este activo, pero vale el doble de lo que está en el mercado. ¿Por qué lo escogiste? Ah, mira, es que los que valen 5 millones de pesos, en contraste a este activo que me costó 10 millones, es que aquí me dan un plan de refacciones, me van a dar capacitación al personal que nos ayuda, está asegurado el activo por tantos años y realmente la vida útil, porque lo vamos a sacar de provecho, van a ser más años que si me comprara dos activos iguales para suplir en el mismo tiempo de uso que le voy a dar. Ah, bueno, estás justificando entonces el por qué lo utilizases aunque te haya salido más caro. Con eso no queremos decir que la autoridad va a decir que tomemos el más barato, pero entra esa figura de la economía de opción. ¿Por qué lo elegiste? Tú puedes elegir el que tú quieras, ¿no? Pues explícame.
Espero que no lo hayas hecho con la finalidad de pagar menos impuestos. O sea, la simulación que se podría dar en este acto va a estar muy, muy delgada, muy delgada. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta esta figura de la economía de opción porque yo tendré que justificar a la autoridad el por qué escogí tal cosa. Obviamente soportado, ¿no? Economía de opción, válgame Señor Jesús. Bueno, hay varios esquemas agresivos de evasión que la autoridad ha venido explicando, ¿no? Esto del abuso del fraude al derecho y la distinción entre evasión y elusión y economía de opción es algo que ya viene en este documento de la autoridad, que son esquemas agresivos, que ahí planea otros como dividendos, reparto vía CUFIN de ciertos bienes, de CUCA. Es inclusive viene una figura que ustedes la conocen que se llama outsourcing, que la considera como un esquema agresivo de evasión. Está interesante el documento, ¿no? Pero bueno, señores, lo que busca la autoridad en la parte del principio de operaciones fiscales son estas tres. La materialidad, que es el 69B, que no viene a definición en el 69, pero lo ocupa, es algo que ya lo tenemos desde el 2014 y ya va caminando, ¿no? Ya cuando nos hablan de materialidad, ya sabemos, ¿no? Bueno, por cierto, viene una reforma en 69B donde nos van a explicar el concepto, entre otros, de lo que se considera como materialidad, para que ya no haya algún problema en defensa, digo, para la autoridad. Razón de negocios, ese es su primer año, ese está en pañales, vamos a decirle de alguna forma, ¿no? Apenas ni gatea, ya empiezan las primeras revisiones, obviamente que aquí vendrán defensas, tesis, para que nos amplíen qué es la razón de negocios o qué se considera como razón de negocios, ¿no? Y el otro que les digo, todavía no hay ni propuesta, pero podría ser algo similar a la economía de opción, pero de esto todavía le falta, ¿eh? Es que la operación esté en un precio razonable. Ese todavía no está ni en pañales, es apenas lo están aterrizando. Pero estos serían los tres principios de operaciones fiscales que debemos de evaluar en nuestras operaciones. Dice Eduardo, a veces lo que busca el legislador no se llega a plasmar claramente en ley y es aquí cuando algunos tratan de darle la vuelta. Así es, Eduardo. Entonces los métodos de interpretación pues buscan allegarse de ello, ¿no? Bueno, vamos rápidamente, se nos está acabando el tiempo. Creo que vamos a tener que tomar un poquito, unos 10 minutos más, nos va a robar 10 minutos más. Esta es la exposición de motivos de la regla general ante abuso. Empieza diciendo, todos tienen que pagar impuestos, ¿no? Ok, sí, proporcional equitativo, que ya sabemos. Pero luego nos dice, empieza a desdoblar el tema, ¿no? En la práctica se ha detectado que diversos contribuyentes realizan actos jurídicos para configurar operaciones con el principal objetivo de encontrarse en una posición fiscal más favorable que otros que realizan la misma operación económica. Eso lo hace de manera interna la autoridad, esos datos ya lo tiene la autoridad. Por ejemplo, gasolineros. Voy a poner un ejemplo de este párrafo. Los gasolineros, su margen de utilidad puede ser de un 3-5%, ¿no? Su margen de utilidad bruta. Y para el pago de impuestos, obviamente, va en relación con él. El que compra y vende gasolina no tiene gastos más que el de la luz, el teléfono, la renta, si no es su terreno, el pago de la nómina y hasta eso, si tiene dado de alta a los despachadores, y su principal costo, pues es la gasolina, no hay más. Y de pronto resulta que entre los gasolineros hay uno que en lugar de que sea de un 3-5%, es menos del 1%. Dice la autoridad que está raro, ¿no? A ver, ¿cuánto paga de impuestos? Menos del 0.05, casi nada. A ver si todos pagan dentro de un rango de un 1%, ¿no? Algo está pasando, ¿no?
Y lo que sucede es que empiezan a encontrar gastos ahí diversos en la gasolinera. Que si gastos de renta elevada, que si figura de asimilados a salarios, que pago de renta de activos que se necesitaban en algún momento, alguna actualización de software desarrollado de manera interna. No sé, me estoy imaginando cosas, ¿no? No creo que pase esa situación, ¿no? Entre otras, por ya no andar diciendo ahí cosas que no son, ¿no? O se supone que no deberían decir. ¿Qué pasa? Es muy probable que esas figuras o esos gastos estén llevándose a cabo para la finalidad de pagar menos impuestos. Digo, no es que lo sea, pero pueden ser. Por eso habla de que tengan una posición fiscal más favorable que otros. Oye, pues todos deberían de pagar más o menos lo mismo. ¿O qué tiene el otro que hace que pague menos impuestos? Ah, ok, ok. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Además del conflicto de inequidad que genera, estas prácticas provocan un problema de elusión fiscal que repercute en la recaudación de las contribuciones federales. Pues esto ya lo platicamos, ¿no? En tal sentido, los tribunales colegiados del circuito han reconocido que la ilusión tributaria es un fenómeno distinguido por el uso de actos, contratos, negocios y mecanismos legales que tienen como fin, y aquí está una de las finalidades de esta disposición de motivos, aminorar el pago de los tributos y las normas ante abusos son respuestas a prácticas de fraude a la ley o abuso al derecho. Aquí estamos viendo lo que buscan, que tú utilices algún artificio con la finalidad de pagar menos impuestos. Ah, entonces, derivado del estudio de la experiencia internacional, repetimos, esto es algo internacional que México está aplicando. No es que se lo haya inventado el legislador local, obviamente que lo tuvo que mexicanizar, ¿no? Se considera que una norma general ante abuso debe incluir dos elementos. Que la operación fiscal no tenga una razón de negocios, o sea, del por qué lo está llevando a cabo, y obviamente que tenga un beneficio fiscal, esto es por el impuesto, ¿no? Por ello, la presente iniciativa prevé que el ejercicio de sus facultades de comprobación las autoridades fiscales podrán presumir que los actos jurídicos realizados por los contribuyentes carecen de una razón de negocio con base en tales hechos. Y luego nos dice que podemos obtener el derecho de audiencia, que si el acto de verdad es real o no, si se podrá recaracterizar, que como tal esto no pasó lo que se intentaba llevar a cabo. Y aquí está una tesis, oye, si realmente tú buscas, y esto prácticamente es lo que está plasmado en la iniciativa, utilizar situaciones legales con la finalidad de pagar menos impuestos, pues realmente estás impidiendo el nacimiento del hecho generador y por lo tanto la obligación relativa. El hecho generador es donde nace el acto, que es sujeto a lo que viene en la ley. Las normas ante abusos son respuestas excepcionales a prácticas, estrategias de fraude de ley o abusos de derecho. Fraude de la ley, abuso del derecho. Lo que platicamos. Basado en construcciones argumentales de significados formales de hechos y normas que atienden. No al objeto de la práctica, sino al objeto de la ilusión que intentan controlar. Entonces, se está haciendo un tipo de simulación de actos con la finalidad de evadir la realidad de tal operación. El problema que vemos aquí, y esto va a dar mucho de qué hablar, es que en el 5A del código no viene una definición de razón de negocios, así como en el 69B no viene una definición de materialidad. ¿Cómo se ha dado esto? En base a tesis, para que nos expliquen a grandes rasgos qué es la materialidad. Entonces, la razón de negocios, al parecer, va a suceder algo similar, porque es muy amplio el concepto de razón de negocios. Obviamente no es lo mismo la razón de negocios de un restaurante, al de una constructora, a una distribuidora de autos, a una de servicios, es muy distinto. Pero la finalidad es aquello que tú necesitas llevar a cabo, la justificación del por qué lo tienes que llevar a cabo.
Entonces, estas diferencias entre lo que es la valoración de la operación que se está llevando a cabo es para saber cuál es la verdadera intención. Si tú efectúas una erogación con la finalidad de disminuir el pago de impuestos, ya no es razón de negocio. Entonces se determinaría un crédito fiscal. Oye, sí, realmente hubo una disminución del pago de impuestos, pero es porque lo requiero para mi negocio. Y aquí está el soporte. Bueno, sí tiene un beneficio fiscal, pero la intención es para su negocio. Bueno, faltan dos laminitas para concluir. Le doy rapidez. Atención especial se prestó a las críticas que se realizaron a propuestas de reformas similares presentadas anteriormente, lo que les comenté que ya hubo intenciones de implementar la razón de negocios, pero no pasaron, ¿no? Una de estas era que no se le otorgaba el derecho de audiencia, bueno, esto ya lo dejamos de un lado. De esta forma, se garantiza que si los actos jurídicos realizados por un contribuyente tienen como base una razón de negocios, la autoridad fiscal estará obligada a respetar la forma que haya utilizado el contribuyente. Obviamente porque es muy distinto. Independientemente que esto le represente la obtención de un beneficio fiscal, una disminución del pago de impuestos, un diferimiento, en virtud que se reconoce, señores, la otra figura, la economía de opción en las operaciones con motivos de negocio. El contribuyente eligió y obviamente tuvo que haber algo, el por qué eligió tal opción. Justifícalo. Si bien se alude a la expresión razón de negocios, y esto es un concepto jurídico indeterminado, aquí es donde ya empieza aquí ya a prepararse para las posteriores defensas, ello representa la expresión más objetiva que se podría haber empleado para que los contribuyentes logren demostrar tal finalidad. Adicionalmente, cabe destacar que esos conceptos han sido reconocidos por la Suprema Corte de Justicia, sí es cierto. Entre los conceptos jurídicos indeterminados en nuestra legislación están la buena fe, la fuerza mayor, el caso fortuito, la negligencia estrictamente indispensables, que por cierto sí hay tesis al respecto, interés fiscal, precios de mercado, valor razonable, partes relacionadas, entre otros. Entonces, señores, en el artículo 5A del código vamos a tener razón de negocios, beneficio fiscal, beneficio económico razonablemente esperado y economía de opción. En ese simple artículo 5A, señores, tenemos todo un nuevo ámbito en materia legal a introducirse estas cuatro figuras. Repito, razón de negocios, el por qué lo llevaste a cabo. Beneficio fiscal, la disminución del pago del impuesto. El beneficio económico razonablemente esperado, lo que tú llevaste a cabo con la finalidad de obtener una ganancia. Y la economía de opción, el por qué elegiste tal o cual. Cuatro nuevas figuras dentro del 5A. Y para terminar la exposición de motivos, que hasta aquí nos vamos a quedar para la próxima sesión, recordemos que tenemos dividido en dos sesiones este tema, pues irnos ya al texto de ley y algunas situaciones a considerar, cómo son los elementos, los medios de prueba que deberé contener para demostrar a la autoridad la razón de negocios, que ya vimos algunos supuestos al inicio de lo que ya la autoridad pide para la razón de negocios, ¿no? Esta ficción jurídica permitirá en algunos casos a los contribuyentes, autoridades y fiscales realizar un análisis más objetivo. Por cierto, esto lo va a determinar un comité formado por gente de la Secretaría de Hacienda y del SAT para ver que lo que tú llevaste a cabo realmente tiene razón de negocio. Ese es otro tema que lo veremos la siguiente entrega, ¿no? Finalmente, la propuesta, esto es por lo del beneficio económico mayor al beneficio fiscal. Aquí lo que busca la autoridad, no digo, no es una regla general, pero si tú le demuestras, porque puede suceder que inclusive no tengas ganancias, sino sean pérdidas justificadas, pues obviamente, pues tú tienes derecho a disminuir tales gastos que se generan pérdidas fiscales, ¿no? Entonces, se tendrán que evaluar.
de todas maneras. Finalmente, la propuesta prevé que la base para la aplicación de esta regla será, además de lo anterior, la obtención de un beneficio fiscal por parte del contribuyente, considerando como tal cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, y se incluyen algunos supuestos no limitativos de los posibles medios por los cuales estos pueden realizarse. Bueno, señores, espero que con esto ya tengan una idea mucho más amplia de lo que es la razón de negocios. Vimos ya lo que la autoridad pide, lo que es una razón de negocios, ya inclusive vimos algunos puntos importantes para ir evaluando nuestros proyectos. Vimos desde el aspecto internacional, desdoblamos qué es lo que busca, lo que es el BEPS y el marco en lo que México está participando. Vimos la diferencia entre ilusión y evasión fiscal, la parte del fraude a la ley o el abuso del derecho, la nueva figura que es la economía de opción, los principios fiscales que tendremos que ir evaluando en nuestras operaciones que llevemos a cabo y obviamente lo más importante, qué es lo que busca la autoridad con base a lo que es esta nueva figura de razón de negocios que como comentamos, hay 4 nuevas figuras en este 5A. Razón de negocios, el por qué se lleva a cabo, beneficio fiscal, la disminución del impuesto, el beneficio económico esperado, que esto es la ganancia que se espera obtener el ingreso, y la economía de opción, el por qué lo escogiste, el por qué optaste por tal situación. Señores, aquí leí sus comentarios, gracias por su atención y esperamos vernos en otra plática del Yin Yang fiscal. Obviamente aquí lo que hacemos es con la finalidad de retroalimentar, estudiar cada uno de estos casos. Obviamente que esto sigue, vamos a seguir, sigue caminando. Y si algunos no sabían ya de las revisiones de razón de negocios, pues ya cuando menos aquí se llevan una idea de lo que está haciendo la autoridad. Señores, por mi parte es todo y esperamos vernos en otra sesión, en la segunda parte de esta su página Yin Yang Fiscal. Saludos.